Hola amistades. Bienvenidos a un mundo de emociones y pasiones. Este canal te llevará a través de un viaje de amor y romance en sus formas más cautivadoras, y podrás explorar el corazón humano en sus momentos más íntimos. Déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos. Laura se despierta tras un viaje de negocios y se da cuenta de que su hija ha desaparecido. Empieza a buscarla, sin suerte. 10 años después, la joven aparece en su puerta y cuenta toda la verdad. Laura se despertó, todavía agotada. A su lado, Ricardo, su esposo y padrastro de Emily, dormía profundamente. Despegó las sábanas y fue a la cocina como cualquier otra mañana. El viaje de negocios había sido agotador. Una vez preparado el desayuno, se dirigió a la habitación de Emily. «Hora de despertarse, cariño», dijo Laura, pero su voz se apagó cuando se dio cuenta de que la cama de Emily estaba perfectamente hecha. Revisó el cuarto de baño, pero no estaba allí. Por extraño que parezca, las cosas de Emily estaban perfectamente organizadas. Laura registró todas las habitaciones, el patio e incluso el jardín, pero su hija no aparecía por ninguna parte. Laura sabía que Emily no era la chica más obediente. Se había escapado un par de veces, e incluso había asistido a fiestas salvajes. Pero hoy no era una de esas razones por las que había desaparecido. Podía sentirlo en sus entrañas. «Ricardo, despierta». Laura volvió al dormitorio e intentó despertar a su marido. «Emily ha desaparecido». «Déjame dormir», respondió Ricardo, con la voz aturdida. «Es una adolescente. Debe de haberse escapado para reunirse con esos amigos suyos». «Tranquilízate. Esto es serio. Su habitación está impecable. Esto no es propio de Emily». Pero Ricardo desestimó su preocupación y volvió a dormirse. Laura estaba ansiosa. Bajó al salón, esperando que Emily entrara por la puerta en cualquier momento, sana y salva. De repente, su teléfono recibió un mensaje. «Si quieres a tu hija viva, lleva $100,000 a la dirección que aparece más abajo». A Laura le dio vueltas la cabeza. Quería decirse a sí misma que era un mal sueño. Pero no lo era. Con manos temblorosas, Laura llamó inmediatamente a la policía. No tardaron en llegar. Acababa de dejarlos entrar cuando la voz de Ricardo retumbó desde el piso de arriba. «Laura. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace aquí la policía?» «Alguien ha secuestrado a Emily», respondió temblorosa. «El secuestrador pide un rescate». «¿Estás segura de que no es uno de los juegos de Emily?», preguntó él, mientras se reunía con ella en el salón. «Claro que no, Ricardo», gritó ella. «Tenemos que encontrarla». Los policías, Laura y Richard, entraron en la habitación de Emily. «¿Falta algo aquí?», preguntó el detective Harris. «La alfombra». Laura se acababa de dar cuenta. «No está aquí». «¿Tiene alguna idea al respecto?». El detective Harris miró a Ricardo. «Sí, la llevé a la tintorería», respondió Ricardo. El detective Harris tomó nota. «Necesitaré la dirección de la tintorería, por favor». «Sí, ya la busco». «Un segundo», dijo, y salió de la habitación. Mientras los detectives buscaban otras pistas por el lugar, el teléfono de Laura volvió a sonar. Se les fumó la sangre del rostro al leer el mensaje que había aparecido en la pantalla. «¿Qué pasa?». El detective Harris se dio cuenta de su expresión horrorizada. Le pasó el teléfono al policía, que leyó el mensaje en voz alta. «Si involucras a la policía, no volverás a ver a tu hija». «Nosotros nos encargaremos del rescate, señora Dávalos», sugirió el detective Harris. «Podemos situarnos alrededor del lugar de entrega. Es la mejor oportunidad de recuperar a su hija y atrapar al secuestrador». «De ninguna manera», protestó Ricardo mientras volvía con la dirección. «Eso es demasiado arriesgado. Deberíamos dar el rescate, y entonces quizá los malos la dejen marcharse». «Pero Ricardo, ¿y si toman el dinero y huyen?». Laura negó con la cabeza. «No. Creo que los detectives tienen razón». Ricardo no pudo seguir discutiendo.
Estaba decidido, los agentes encubiertos se situarían alrededor del punto de entrega del rescate. Mientras Laura se dirigía al punto de entrega con el dinero del rescate, solo pensaba en Emily. Solo quería recuperarla. Quería que su hija volviera a casa. Se estacionó cerca del parque que había mencionado el secuestrador. Luego, siguiendo sus indicaciones, se acercó al roble del centro del parque y depositó allí el dinero. Cuando Laura regresó a su coche, arregló el espejo retrovisor para vigilar el lugar de la entrega. El detective Harris, con una chaqueta y unos jeans, le hizo señas desde el otro lado de la calle para indicarle que la policía estaba posicionada. El corazón de Laura latía con fuerza cada vez que miraba por el retrovisor. No podía esperar a que apareciera el secuestrador. Pero el día se convirtió en noche, y nunca vino nadie. Los niños que jugaban allí abandonaron el parque, y pronto volvió a quedar abandonado. El detective Harris se acercó a su ventanilla y ella la bajó. Creo que es hora de que se vaya a casa, señora Dávalos. Quizá el secuestrador haya cambiado de opinión. Laura estaba destrozada. ¿Cómo era posible que el secuestrador no apareciera? ¿Se había enterado de lo de los policías infiltrados? El camino de vuelta a casa fue sombrío. Al entrar a la habitación de Emily, vio que la alfombra había vuelto. Ricardo se quedó allí, con los ojos llenos de un extraño alivio. ¿Verdad que la alfombra parece nueva?, preguntó. Laura se arrodilló para pasar los dedos por la alfombra. Emily la había elegido ella misma hacía varios meses. Estaba muy emocionada cuando la trajeron a casa. ¿Cómo puede lucir tan nueva?, soltó Laura. Una buena limpiadora puede hacer maravillas, cariño, respondió Ricardo rápidamente, casi demasiado rápidamente. Y fue entonces cuando una duda asaltó la mente de Laura. Pero el dolor por la desaparición de su hija era demasiado profundo para pensar en otra cosa. Pasaron 10 años. La policía cerró el caso porque no había pistas. Todo el mundo parecía haber superado la desaparición de Emily, pero Laura no. Entró en una oficina de publicidad, aferrada a las fotografías de su hija. Habían adquirido un color amarillo pálido, y los bordes de algunas estaban desgastados. Laura se acercó a una mujer de recepción. Me gustaría alquilar unas vallas, dijo Laura. Claro, sonrió la dependienta. ¿Cuántas quiere? Todas las que pueda ofrecerme. La mujer escuchó pacientemente mientras Laura le explicaba la desaparición de Emily. Se decidieron por 3 vallas ubicadas en las carreteras más transitadas de la zona. Le ofreció un descuento compasivo, conmovida por su historia, que había reconstruido a partir de las breves y conmovedoras explicaciones de la madre. El diseño era sencillo, una versión ampliada de la fotografía de Emily, con su sonrisa congelada en el tiempo, y las palabras. Te extrañaré por siempre. Debajo, si sabes algo, compártelo con nosotros, seguido de un número de teléfono de emergencia. Cada vez que Laura miraba aquellos carteles, se encendía en ella una chispa de esperanza. Sus amigos y familiares pensaban que los anuncios debían proporcionarle paz. Pero ella no necesitaba paz. Quería a su hija. Laura esperaba que alguien la llamara y le dijera que habían encontrado a Emily. Con el paso de los días, recibió muchas llamadas. Pero no eran más que palabras de buenos deseos. Un día, Ricardo se volvió loco. Todos nuestros ahorros han desaparecido. Solo porque has difundido su cara por toda la ciudad. ¿Y qué?, replicó Laura. ¿Qué esperas que haga? ¿Que me olvide de nuestra hija? Quiero mantener vivo su recuerdo. La discusión se vio interrumpida por un repentino golpe en la puerta. Laura se acercó y abrió. Había una chica joven en el umbral, y no hizo falta que dijera una palabra para que la reconociera. Laura rodeó a la chica con los brazos y la abrazó. Emily, oh, ¿has vuelto? Sí, mamá. Estoy en casa, respondió Emily mientras las dos permanecían abrazadas. Entonces la chica se apartó, y levantó un brazo para mostrar la alfombra que sostenía. Esto era todo lo que tenía mamá, dijo. Y la conservé. ¿Quién está ahí? La fuerte voz de Ricardo retumbó desde el interior. Su rostro palideció cuando se acercó a la puerta principal y miró a Emily. ¿Qué pasa, Ricardo?, se burló Emily. ¿Ves un fantasma?
Él es el responsable de mi desaparición, mamá. Emily señaló a Ricardo. ¿Qué? Esas son tonterías, gritó Ricardo en su defensa. Entra, hija, dijo Laura. Cuando Emily entró, Laura cerró la puerta principal. Miró a su hija y a su marido. ¿Qué estaba pasando?, pensó. Está mintiendo Laura, gritó Ricardo. No la escuches. Intenta separarnos. Cuéntamelo todo, Emily, insistió Laura, ignorando a Ricardo. 10 años atrás. Laura iba a estar de viaje de trabajo durante una semana. Cuando Emily volvió del colegio, Ricardo estaba tumbado en el sofá del salón, viendo la tele. Hey, chiquilla, dijo al incorporarse. ¿Qué tal el colegio? Bien, contestó Emily, y se disponía a ir a su habitación, pero Ricardo insistió en que lo acompañara a ver la tele. Me vendría bien un poco de compañía, dijo. ¿Y es tu programa favorito? Emily se sentó vacilante junto a Ricardo. Al principio, no sospechó que algo fuera mal. Pero entonces se dio cuenta de que su padrastro le tocaba el dobladillo de la falda. Bonita falda, comentó. A Emily le dio un vuelco el corazón. Consiguió dar las gracias. Intentó concentrarse en el programa de televisión, pero hacía demasiado calor. Empezó a desabrocharse el abrigo, cuando sus dedos rozaron a Ricardo. Deja que te ayude, dijo él, y le pasó los dedos por el cuello. Yo lo hago, dijo Emily y se apartó. Pero Ricardo no entendió su indirecta. Insistió en que se acercara a él, para que pudiera ver bien la tele. Vamos, Emily. Has crecido, y no es como si no me quisieras, le dijo. Emily se asustó. Aléjate, gritó. Tengo que hacer la tarea. De repente, el perro de su vecino ladró, distrayendo a Ricardo. Emily tuvo la oportunidad de escapar y corrió a su dormitorio. Estaba aterrorizada y asqueada, pero aquí se sentía segura. Pero su paz no tardó en verse interrumpida. Ricardo entró en la habitación con una amplia sonrisa en la cara. No tienes por qué tener miedo, Emily, dijo satisfecho. ¿Qué haces aquí? Fuera de aquí. Esta es mi habitación, gritó ella. Vete, Ricardo, o se lo contaré todo a mamá. Él se echó a reír. ¿Y a quién piensas que ella le creerá? ¿Al hombre que ama, o a su rebelde hija demasiado imaginativa? Me creerá a mí. Conozco a mi madre, gritó Emily con confianza. Su mirada se dirigió entonces al teléfono móvil que descansaba sobre la mesilla de noche. El rostro de Ricardo se contorsionó de ira. Nada de llamadas, gritó. En un movimiento brusco, alargó la mano para apartarla del teléfono. Emily iba a agarrarlo, pero acabó perdiendo el equilibrio. La habitación giró, y sintió un dolor agudo en la nuca. Él le había asestado un fuerte golpe, y el mundo se volvió negro para Emily. Cuando él se dio cuenta del charco de sangre que había bajo la cabeza de Emily, entró en pánico. Tenía que pensar rápido. Ni siquiera comprobó si estaba viva. Envolvió su cuerpo en la alfombra, lo metió en el maletero, y salió de la ciudad. Arrojó su cuerpo a un río, pensando que era el fin de Emily. Luego volvió a casa, y limpió la habitación de la chica para que nadie dudara de él. Emily continuaba narrando lo sucedido. Un par de pescadores me encontraron, mamá, continuó Emily. Estaba en un pueblo vecino. Una amable familia de allí me acogió. También intentaron encontrar a mi familia, pero yo no recordaba nada. Solo cuando volví aquí, y vi mi cara en los carteles recordé todo, mi hogar, a ti, y la terrible noche. Basta, Emily. Me estás acusando después de todo lo que he hecho por ustedes, gritó Ricardo. Laura estaba harta. Ya no se tragaría las mentiras de su esposo. Llamó a la policía, y Ricardo fue llevado a la comisaría. También le hicieron una prueba de ADN para ver si la mancha de sangre de la alfombra coincidía con la sangre de Emily, y así era. Ricardo acabó rindiéndose cuando se conocieron los resultados del ADN, y confesó que quería el dinero de su mujer, razón por la que fingió ser un secuestrador. Meses después, el tribunal condenó a Ricardo a prisión. Y Emily y Laura por fin eran libres, y ahora se tenían la una a la otra.